SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Jo y lo que tenéis entre manos, o mejor entre oídos, es un resumen de la Final Four que se ha disputado en Colonia, en la que el Barça se ha quedado, digamos, a canasta y media de llevársela. Y es un aperitivo de los playoffs de la NBA y de la Liga Endesa que se están jugando. Pero además se van a pasar por aquí dos presidentes. Uno es el que más manda en Europa, el otro el que se ha llevado el disgusto más grande en España. Si estáis preparados, nosotros estamos listos ya. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan to drive, hangs, fires, yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move. And I know what I gotta do. Play Basket. 'Cause I got everything. Con Francisco José Delgado. Got a plan I'm sticking to. Cadenaser.com. Word is out all over town. Hola a todos, aquí estamos, somos nosotros, bienvenidos a una nueva edición de Play Basket. Estáis en el 31º episodio de la 12ª temporada del programa, o lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. El Efes de Estambul es el nuevo campeón de Europa, o habría que decir el Efes de Ataman, de Misic y de Larkin, porque ese trío explica lo ocurrido este fin de semana en Colonia en la Final Four. El Barça llegó a la final, le plantó cara, pero al final sucumbió víctima de una defensa más pobre de lo previsto, de un uso limitado de tantos recursos desde el banquillo y de algo de suerte, que siempre es necesaria en una cita así. Pero bueno, luego ampliaremos nuestro análisis, pero aquí va el de que lo vivió en el banquillo. Sarunas Jasikevičius, el entrenador azulgrana. Bueno, me duele muchísimo detalles. Estamos trabajando mucho. Lo hemos dejado muchísimos puntos fáciles. El plan era una cosa, le hemos dejado, pero es la primera vez que estamos yendo como equipo en estas situaciones. Estamos en Final Four y estamos jugar para trofeo. Yo creo que a veces cuando no nos salen las cosas bien, lo ponemos un poco ansiosos y hay que seguir insistiendo. Y al final lo hemos conseguido, porque hemos estado 10 abajo y parecíamos que estábamos contra las cuerdas, pero hemos vuelto. Pero por desgracia hemos conseguido 2 errores muy graves. Y bueno, también hay que reconocer que el rival pues tiene muchísimo nivel. Están jugando juntos con el mismo entrenador 2 o 3 años, que es muy importante. Y bueno, y aprender. No son palabras solo por decir algo. Es que la verdad tenemos que aprender y tenemos muy buen equipo. Vamos a tener oportunidades para volver en este Final Four y ojalá podemos quitarle un cuarto estos 2 puntos, otro cuarto estos 2 puntos por nuestros errores. Otro cuarto, 2 puntos. Es muy importante no hacer falta cuando tienes bonus, no dar bandeja cuando lo sabes que no puedes arriesgar una cosa. Y bueno, seguir aprendiendo. Esto es lo más importante. Los azulgranas que soñaban con romper una sequía que dura desde el 2010, pues deben seguir esperando. Y contaba en carrusel Antoni Daimiel que para romper con esa espera, Juan Carlos Navarro va a intentar convencer a Marc Gasol de un posible regreso a las filas azulgranas. Ese sería el comienzo de un nuevo proyecto que podría contar con Marc Gasol y, atención, también con Mario Hezonja, que tiene ya noticias del interés de una operación retorno para la próxima temporada. Recuerdo que el Barça tiene sus derechos y ahora tendría que hacer hueco en cuanto al sueldo se refiere. Así que estad tranquilos, que vamos a fondo con lo ocurrido en la Final Four en cuanto sitúe cómo está un poco el resto de los acontecimientos y de las noticias del resto de la semana. Lo primero, que no se me pase, empiezan los playoffs de la Liga Endesa a finales de semana y tendremos los semifinalistas justo en esa época, con ventaja para Real Madrid, Barcelona, Lenovo Tenerife y Valencia Basket, aunque solo sea por tener el factor cancha a favor en los cuartos de final en casa. Eso sí, habrá que esperar a ver cómo afecta el COVID a estos playoffs, porque ahora mismo que estamos grabando el Play Basket nos han comunicado que el Real Madrid está pendiente de pruebas de respaldo porque se han detectado algún positivo en la plantilla y eso podría poner en peligro la disputa de los playoffs, aunque parece hasta ahora
que el primero de los partidos se va a disputar, aunque sea con algún jugador menos. En la NBA siguen avanzando los playoffs y cuando también grabamos este episodio, solo los Bucks son equipos de semifinales de conferencia cargándose a Miami. Lo demás va de buenas sensaciones de equipos y de jugadores. Entre los primeros destacan los Sixers y entre los segundos un Doncic que en playoff están registros de Michael Jordan, para que os hagáis una idea. Aunque de lo que más se habla en la NBA es de los tremendos problemas entre públicos y jugadores que no eran comunes, pero en las últimas semanas los han sufrido Westbrook, Young y el mismo Kyrie Irving, al que le lanzaron una botella en el Celtic Nets que ya ha rebosado el vaso de la paciencia, de la preocupación y de todo en la NBA. Luego lo analizamos y además ha empezado el mercado en España con un buen puñado de noticias de clubes fuera de playoff. Os cuento en titulares: Katsikaris renueva con Unicaja hasta 2023, Manresa ficha a Baltonen, Radovic sigue en Unicaja y Diagne Moraván Andorra, entre otras cosas. Y no olvido otras noticias: nuestra selección femenina sigue preparando el Eurobasket ante rivales muy exigentes que nos dan problemas como Francia, y la selección 3x3 femenina en un excelente preolímpico se ha quedado a solo un partido de jugar los Juegos Olímpicos después de caer ante Japón, digamos en la repesca de la última plaza. Y tenemos semifinales por el ascenso ACB. Juegan Alicante contra Breogán y Granada contra Leima Coruña. Y está bien recordar que este año solo sube uno para hacer una Liga ACB par. Y hablando de recordar, os voy a recordar que os podéis suscribir al programa en Spotify, en iVoox y en Apple, además de poder oírnos en nuestra aplicación y en Ser Podcast. Solo lo recuerdo por si os es más cómodo de alguna forma más que otra. Y ya el lío, que empieza siempre abriendo en lo más alto con la mirada al universo Play Basket, que abriendo el programa hacemos siempre con Anthony Daimiel. Nuestro protagonista hoy de Universo Play Basket, claro, con la presentación lo vais a flipar. Es un jugador de béisbol, primo de Vince Carter y que ahora tiene 42 años. Con esta presentación creeréis que nos hemos pasado de copas el finde, pero no. Anthony Daimiel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Hablamos ni más ni menos que de Tracy McGrady, que también es todo eso, ¿eh? Sí, Tracy McGrady, bueno, pues es todo eso, efectivamente. Y ha sido un jugador, yo diría que diferente, por muchísimas cuestiones que vamos a recordar aquí, pero no cabe duda que ha sido un jugador que en este siglo XXI ha cautivado a mucho aficionado a la NBA. Era un jugador que entraba muy fácil por los ojos, muy estético, muy sobrado de talento, de calidad. Así que tiene una carrera muy interesante. Oye, voy a empezar por el final del último protagonista que pasó antes por aquí. ¿No era un poco la versión 2.0 de Jervin? Pues sí, ha sido uno de los jugadores con el que más lo han comparado, porque sobre todo por la facilidad aparente para anotar, ¿no? Luego seguramente les preguntas a ellos y todo ha tenido mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo, pero daba la sensación con los dos que anotaban mucho, pero que no les costaba. También yo creo que el físico, especialmente en McGrady, que siempre tenía como los párpados a medio abrir, ¿no? Daba esa sensación. Incluso uno de sus apodos era el Gran Dormilón. Porque, bueno, también cuando empezó en la NBA llegó siendo muy joven a Toronto, decían que dormía 16 horas diarias o algo así, una barbaridad. ¡Qué envidia! Pero sí que, bueno, daba esa sensación de que no le costaba y por eso se le ha comparado mucho como gran tirador y anotador también. Vale, además de dormir en sus comienzos, ¿qué le enlaza con Lamar Odom? Porque creo que hay algo que les enlaza a los dos, ¿no? Bueno, pues con Lamar Odom, digamos que él sale de Florida, McGrady, él es nacido ahí, como has dicho, primo de Vince Carter. Y pasa por Mount Zion Christian Academy en Florida y luego pasa por Carolina del Norte y es un número 9 del draft y empieza directamente del instituto a la NBA con Toronto Raptors. No sé si con lo de Lamar Odom te refieres a algo de eso o... Sí, a eso, ya que en los primeros partidos en los campus universitarios una de las cosas que le llamaba la atención era derrotarle y en algún partido lo llegó a hacer, pero bueno. Bueno, seguro que hubo piques ahí, ¿no? Digamos que este es un jugador que ya con 17 años estaba físicamente hecho, completo, y iba muy sobrado técnicamente, ¿no? Por eso destacó tanto en el high school, ya digo, tanto en Florida como en Carolina del Norte, y seguro que ya, porque esto suele ocurrir, mucha gente no lo sabe, pero jugadores destacados de 16, 17 años en Estados Unidos coinciden en campus, en verano, en pachangas, en ciudades importantes con jugadores
totalmente contrastados con estrellas de la NBA y muchos de ellos empiezan a destacar precisamente pues porque son capaces de fundir a estos jugadores contrastados, ¿no? ¿Puede que antes de llegar a la NBA lo fichara Adidas, viendo lo que tenía entre manos? Sí, él siempre estuvo ligado a Adidas desde muy joven y bueno, pues estuvo efectivamente en campus de Adidas antes de ser profesional y estuvo creo que toda su carrera con esta marca. Hubo bueno pues zapatillas personalizadas, botas de baloncesto con nombre McGrady y bueno, él ha tenido grandes contratos desde luego con esta marca. Empezó en Toronto, pero su sueño era jugar en Orlando, ¿no? En donde jugaba su ídolo. Claro, él él era seguidor de esos Orlando Magic de Shaquille y de Penny Hardaway y él, bueno, pues es nacido en Bartow, en Florida. Lo que pasa que, bueno, pues Toronto lo elige en el número 9 del draft, ya digo, con 18 años llega a Toronto y él llega, esto es curioso, mucha gente ya que no lo recuerda, pero él llega antes que Vince Carter, que su primo sí que hizo carrera universitaria y llegó un año después a los Raptors, claro, más formado, más hecho por esa etapa en Carolina del Norte. Y bueno, allí se habló muchísimo de un McGrady que se sentía muy solo en Toronto. Lo de que dormía más de 16 horas al día y luego digamos que le dieron un tratamiento de joven inexperto y lo tuvieron 2 años pues jugando poco y adaptándose a lo que era esa nueva vida. 16 temporadas en la NBA, 7 All-Stars, 9 playoffs. ¿Cuál fue su mejor temporada o sus mejores temporadas, Daimiel? ¿Y dónde? Bueno, yo creo que sus mejores temporadas se dan en Orlando. Él además llega muy joven a Orlando. Él juega entre los 20 y los 24 años, o 21 y 25 en Orlando. Y ahí tiene temporadas tremendas de anotación, ¿no? Él ha sido 2 veces máximo anotador de la NBA, pero en Orlando promedia en los 4 años 27, 26, 32 y 28 puntos por partido. Y ahí todavía estaba libre de lesiones, que ese es otro de los puntos negativos de su carrera, ¿no? Las lesiones. En Orlando lo que pasa que, digamos que él tiene mala suerte en su carrera, porque en Orlando tiene un buen entrenador. Yo creo que él mejora mucho gracias a que Doc Rivers, un joven Doc Rivers, era el entrenador de aquellos Magic, pero no estaba muy bien rodeado, y luego la mala suerte de que el proyecto era Grant Hill y McGrady, y Grant Hill prácticamente no pudo jugar por lesiones. Él ya llegó lesionado de Detroit y no pudo participar a un gran nivel en esos Orlando Magic. Habían estado a punto de fichar a Tim Duncan, no lo consiguieron los Magic, apostaron por Hill y McGrady y al final solo disfrutaron de McGrady, mal rodeado en cuanto a jugadores, y por eso, bueno, pues se metieron en playoff, jugaron una eliminatoria tremenda contra Milwaukee. Él tuvo grandes actuaciones en playoffs, pero no pudieron llegar muy lejos y por eso acabó mal la cosa en Orlando y se fue a Houston. He estado dando vueltas a todo. Es verdad que todo lo que hemos contado es interesante, pero la gente estará preguntándose si no te voy a cuestionar sobre cómo se meten 13 puntos en 43 segundos para remontar y ganar un partido. O sea, porque es que esa imagen es icónica de él. Sí, para mí es uno de los vídeos más impactantes de la historia de la NBA. Es que es la leche. O sea, es difícil meter en una imagen corta algo más impactante, más impresionante para... Yo diría que hasta para que el que no es aficionado al baloncesto. Esto lo hizo ya en Houston. Él llegaba, bueno, pues además llevaba muy poco tiempo en Houston, era su primera temporada en Houston Rockets, y bueno, efectivamente es capaz de meter y ganar el partido, claro. Sí. 13 puntos en 35 segundos, incluyó 4 triples, uno de ellos en acción de 3+1, y es algo que no te crees que se pueda dar. O sea, parece una obra de teatro, ¿no? Pero claro, era un partido de competición y además contra uno de los equipos más serios que podía haber, que era San Antonio. Yo lo había visto, pero este pasado fin de semana lo he vuelto a ver 2 veces más, porque es que da igual las veces que lo vea, no me canso de verlo. Es increíble. Y un jugador con tantos puntos y de tanta clase, Daimiel, ¿qué le faltó para llegar a tocar anillo? Sí, yo creo que le faltó primero suerte para estar mejor rodeado, me refiero a compañeros en Orlando, y luego yo creo que él en Houston, en su llegada,
cuenta con un entrenador que no supo explotar el talento que tenía en la plantilla, que era Jeff Van Gundy, porque ya Yao Ming estaba jugando bien en la primera temporada de McGrady en Houston, pero no supo aprovechar ese equipo Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy en esa primera temporada tenía a McGrady, Yao Ming con 24 años, Jimmy Jackson, Wesley, Bob Sura, era un buen equipo. A la siguiente temporada ya empiezan un poco las lesiones, ¿no? Sobre todo de McGrady. Luego llegó a tener a Sim Batier, que fue un gran refuerzo, también Jeff Van Gundy, Rafael Alston, Javan Howard, y a Spanulis, con el que no contó. Hay que recordar que Spanulis estuvo en un equipo con Yao Ming, con McGrady, con Sim Batier, con Javan Howard. Bueno, pues ese equipo perdió 4-3 en primera ronda contra Utah. Yo creo que ahí le faltó el entrenador, y luego ya llegaron las lesiones siendo muy joven. Claro, como él había empezado muy joven, parece que a los 10 años de carrera tuvo que empezar a entrar en talleres, y además de manera muy preocupante. Primero la espalda, luego rodilla y hombro en otra temporada, luego ya cambiaron de entrenador, llegó Rick Adelman, y con 29 años tuvo una microfractura en la rodilla que yo diría que acabó con su carrera como gran estrella. A partir de ahí fue un jugador simplemente de complemento, ya no pudo ayudar en Houston, y luego ya acabó su carrera pasando en etapas cortas por New York Knicks, Detroit, Atlanta, se fue a China. Allí en China sí que hizo 25 puntos por partido, era menos exigente físicamente, y acabó su carrera en San Antonio, pero con presencia testimonial, apenas jugaba, pero fue esos San Antonio Spurs que perdieron la final contra Miami con aquel triple de Ray Allen. Ahí jugaba 5 o 6 minutos por partido en esos playoffs, McGrady. Capítulo curiosidades. He leído la Biblia en su brazo. Bueno, no toda, pero tiene un tatuaje de un salmo entero en el brazo derecho, Tracy McGrady. Sí, él era un tipo bastante religioso, bastante familiar. No tiene episodios en su vida pues de haberse metido en líos fuera de la pista, vida bastante más ordenada de lo que parecía, incluso más que su primo Vince Carter, y aún así, bueno, pues le afectaron las lesiones, ¿no? Y luego le dio por el béisbol, muy al estilo jugadores que dejan la NBA, pero luego no el deporte al final. Sí, él en realidad se decía cuando llegó a la NBA que era un fantástico jugador de béisbol, de niño, e incluso hizo sus pinitos ahí en el instituto, ¿no? Y luego lo intentó un poco a semejanza de Jordan en su primera retirada. Decían que pues era un muy buen pitcher, un buen lanzador. Llegó a debutar con un equipo que se llamaban Skitters en Sugarland, en una liga profesional de Atlantic League. Pero bueno, estuvo poco. Llegó a participar en un All-Star de esa liga, que era una liga menor, y luego ya, bueno, pues se retiró poco después. Me queda meterla en la batidora del tiempo. Ahora que no saldría, ¿parecido a quién? Bueno, pues sería alguien parecido a como la semana pasada con Jervin, ¿no? Sí, yo diría que, bueno, tiene cosas, yo creo que está en un escalón inferior McGrady, pero tiene cosas de Kevin Durant. Digamos que es que se disfrutó a un McGrady durante 7-8 años de un grandísimo nivel como anotador, y yo diría que Jason Tatum es lo que más, de la actualidad, lo que más se me parece a aquel McGrady. De verdad que me queda con el dato de que dormía 16 horas al día, que yo creo que a ti y a mí no podía dar la receta, ¿sabes? Joder, qué envidia. Pues una cosa. Bueno, ¿a quién traemos la semana que viene al universo de... Pues mira, el viernes me impactó la noticia, ya bien entrada la madrugada, sobre todo se habló ya el sábado, del fallecimiento de Mark Eaton, un pívot grandísimo que jugó muchos años en Utah Jazz y era muy importante en la franquicia de Utah todavía, porque era el mentor de Rudy Gobert. Él siempre estuvo allí en Salt Lake City, fue un jugador con una historia muy particular, pero llegó a ser una vez All-Star, y un jugador que llegó a promediar en más de una temporada más de 4 tapones por partido. Una historia fantástica que ha acabado mucho antes de lo previsto por un aparente accidente en bicicleta, él solo, pues por el campo allí cerca de la ciudad de Salt Lake City. Pues nada, la semana que viene Mark Eaton, que efectivamente creo que tiene el récord de promedio taponador de la historia de la NBA. Eso es. Que es mucho. Gracias, Daimiel, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Y del protagonista del universo a lo que ha sido protagonista de la semana que dejamos atrás, la Final Four. Bueno, Efes de Estambul es el nuevo campeón de Europa. El Barça llegó a la final y peleó, pero le faltaron cosas para llevarse el título. Misic, MVP de todo.
Milán tercero y CSKA cuarto y muchas cosas que contar. En Colonia está don Javier Seiso. Hola Xavi, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? Bueno. ¿Cómo ha sido la Final Four más extraña de la historia? Pues esa es la palabra, extraña, ¿no? Extraña en muchos sentidos, básicamente por lo del público, luego también por la manera en que están organizados, bien, sin problema por la Euroliga, pero es absolutamente diferente, el menos contacto con los jugadores, las zonas mixtas, en fin, todo, ¿no? Todo es diferente, pero bueno, yo creo que, sinceramente, la organización de la Euroliga pasa con nota esta Final Four en lo que hace organizativamente, y también yo creo que se han visto buenos partidos, por tanto, excepto la mala noticia de que el Barça no haya ganado este título, pues todo ha sido más o menos correcto. Y Xavi, ¿qué le ha faltado al Barça para llevarse el título? Bueno, pues yo creo que leer bien el partido de ayer, ¿no? El partido de este domingo. Yo creo que todos sabíamos que Misic y Larkin son las dos bestias de este equipo. Y a pesar de todo lo han seguido siendo, ¿no? Es decir, Larkin, sobre todo cuando se cargó de faltas Misic y tal, pues asumió el mando, y el Barcelona no ha sabido pararlo, ¿no? No ha tenido la capacidad de pararlo. También, pues bueno, está ahí que Hanga no jugó, que Oriola no ha jugado ni un solo segundo de esta Final Four, que Mirotic la primera parte de la final pues no estaba, en la segunda lo arregló un poquito, pero en el global pues no hizo un buen partido, y bueno, pues yo creo que un poco le faltó al Barcelona pues leer mejor el partido, y sobre todo parar a estos dos cracks que son Misic y Larkin, que insisto, Paco, sabíamos que serían los que podrían hacer daño, pero yo creo que el Barcelona no hizo lo suficiente como para que le diera para ganar el partido. Imagino la respuesta, pero voy a preguntártelo, y además lo vamos a escuchar. ¿Cómo estaba ese equipo? ¿Cómo estaba el vestuario por dentro, Xavi? Estaba mal porque si bien es cierto que esta es la primera final grande que llega a este proyecto, pues bueno, claro, es un equipo que ha ganado la fase regular, que tiene a Higgins, que tiene a Gasol, que tiene a Mirotic, que tiene a Brines, que tiene a Claver, que en fin, tiene muchos exjugadores de NBA, y es un equipo diseñado para ganar, ¿no? Entonces, bueno, Pau Gasol no consigue la Euroliga que tanto soñaba, Mirotic sigue sin conseguir la Euroliga, y si te parece podemos escuchar a Brines, Oriola y Leandro Bolmaro que hablaban un poco después del partido. Bueno, Alex, la verdad es que ha sido una lástima porque habíais hecho lo más difícil, que era volver a igualar el partido, ¿no? Sí, creo que el equipo, bueno, como el partido de Milán, creo que hemos hecho un muy buen trabajo volviendo al partido. Obviamente el FEFES tiene muchísima calidad y bueno, hemos luchado hasta el final. Hay que estar orgullosos. Una pena, obviamente ahora todo el mundo está cabreado y triste porque todo el mundo quería ganar, pero bueno, joder, hemos llegado hasta aquí, somos subcampeones de la Euroliga y bueno, y ahora queda todavía un reto muy bonito a final de temporada. Se aprende, ¿no? También de momentos así, en un proyecto como este que es ganador. Sí, claro, al final de todo se aprende y joder, jugar estos partidos al final es lo que más te enseña. No es fácil, obviamente hay muchos nervios, los rivales juegan a un altísimo nivel y bueno, este año pues el EFES ha jugado mejor y ha demostrado que era el favorito. Así que nada, ahora a seguir, como he dicho antes, queda un título muy importante en juego y tenemos que ir a por él. Una última por mi parte, lógicamente ahora hay que reponerse de cara a los playoffs, ¿no? Sí, no es fácil, obviamente, hoy esta noche pues la damos de luz entre comillas y a partir de mañana pues ya a vivir pues estas últimas 3 semanas si Dios quiere de la mejor manera posible. Gracias. Yo creo que el nivel del arbitraje no ha sido en algún momento, hablo, el correcto en un lado y en el otro, pero bueno, creo que nosotros no hemos hecho en la segunda parte el planning de partido que estábamos llevando a cabo cuando hemos empezado, que ha sido brutal y bien, una lástima. Tenemos que intentar estar en todas las finales, tenemos una hora en mente que es la ACB, no podemos perder de vista que hay otro objetivo, no hemos conseguido pero tenemos otro, que es la Liga ACB, no va a ser fácil tampoco, pero nos quedan 2-3 semanitas aún de competición, hay que aprovechar para relajar, para descansar la mente hoy ya, justo en el viaje de vuelta para Barcelona, y a partir de mañana intentar olvidar esto y preparar la ACB, que hay que darle muchísimo valor. Bueno, pues aquí estamos con Leandro. Bueno, Leandro, una lástima, ¿no? Al final. Sí, bueno, una lástima. Yo creo que el segundo cuarto fue el que nos mató y el tercer cuarto no pudimos parar a Larkin ni a Misic, así que
que nada, felicitaciones a F y hay que seguir ahora que tenemos la Copa de la ACB. Y hicimos mucha falta innecesaria, lo mandamos a la línea muchas veces. Creo que fue un error grave nuestro, que eso lo impulsó a ellos, se metieron en partido gracias a eso, así que hay que mejorar esas cosas. Hay que seguir con el proyecto, ¿no? Es una final perdida, pero se aprende de eso también, ¿no? Obviamente. Además, el básquet, el deporte en sí siempre tiene revancha, así que hay que seguir para adelante. Hay que ganar, aprender de este error, levantar la cabeza rápido y eso. Tenemos la revancha ahora en 2 días, así que hay que estar fuerte. No podía, Calates no podía, lo tenía complicado, ¿eh? No, pobre. Hizo un esfuerzo bárbaro en poder entrar, llevar el equipo lo que sea. Y bueno, también eso nos motivó un paso adelante para todos, pero bueno, al final no nos pudimos llevar la victoria. ¿Qué mensaje le darías a la afición del Barça que ahora está? ¿Qué le dirías? Pues que lo sentimos mucho, pero siempre va a haber revancha para todos, así que vamos a tener ya nuestra oportunidad. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿El Barça o el presente más inmediato, Xavi? Sí, bueno, exactamente. Ahora este equipo, claro, está, yo no diré obligado, pero sí que tiene que competir para intentar ganar la Liga CB con estos playoffs y olvidarse pronto de esta final, ¿no? El Barcelona obviamente estaba en una final europea, pero claro, es que el Barcelona de 8 finales europeas de Copa Europa que ha estado, ha perdido 6, ¿no? Entonces esta es una mochila realmente que pesa y vamos a ver qué pasa en el futuro, pero de momento el EFES ayer fue, yo creo, globalmente superior al Barcelona en esta final, ¿eh? Pues nada, momento de reflexionar por parte de quien toque en el Fútbol Club Barcelona. Y la última, Xavi, como periodista, ¿cómo ha sido cubrir in situ esta final? Bueno, pues también una experiencia, ¿no? Una experiencia porque básicamente yo vuelvo a casa con un papeleo tremendo de entre QRs, PCRs y todo lo demás, pues bueno, pero bueno, yo creo que es necesario, ¿no? También para la seguridad y ha sido, bueno, extraño, ¿no? Extraño también, ¿no? Un poco todo por las medidas y tal, lo que pasa que bueno, yo creo que con un poco de paciencia y tal, pues vas tirando hacia adelante, será una más para contar y yo lo único que pido ya es que pronto, que si puede ser el año que viene, ya esa normalidad de que tanto hablamos, pues aparezca y nos olvidemos de esta pesadilla un poco, ¿no? Entre comillas, que ha sido todo esto del COVID. Será así, estamos seguros de que va a ser así. Vamos a ser optimistas, que ya hemos tenido motivos para no serlo a lo largo del tiempo que dejamos atrás. Pues enhorabuena por el currazo, Xavi. A descansar un poquito y nos oímos a lo largo de la semana en la antena de la SER. Muy bien, muchas gracias, un abrazo grande. Y ahora, gracias Xavi, el análisis. Ricardo González y Faustino Sáez están preparados ambos para la última tertulia de Euroliga de la temporada. Hola Richie, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. ¿Qué tal, Faust? Buenas tardes. Muy buenas. Faust, ¿qué le ha pasado al Barça para volverse a casa de vacío, sin el título en este caso? Bueno, pues esos pequeños detalles que siempre hablan todos los protagonistas, ¿no? Esos detalles de concentración, de no conceder ese parcial en el segundo cuarto cuando iban dominando por 10 puntos, esa regularidad dentro de todos los partidos que se juegan dentro del mismo partido, esos segundos esfuerzos, esas cuestiones de liderazgo también, que no siempre el caché va de la mano del liderazgo y se echó en falta en momentos puntuales y un poquito de todo pues hacen que el campeón sea el EFES y no sea el Barça. En esos pequeños detalles, Richie, ¿hay alguno que haya pesado más que los demás? Todo junto ya sé que llevan a que no hayan alzado el título, pero ¿hay alguno que haya podido ser casi decisivo? Hombre, yo creo que lo resumía Claver en caliente nada más a acabar el partido bastante bien, que decía haber defendido mejor a Michik y Larkin, que se dice rápido, pero sí, claro, otra cosa es hacerlo. Pero bueno, si miramos el partido de ayer, la final, y los otros dos de la fase regular, con 3 victorias para el EFES, o sea, 3-0 esta temporada entre el EFES y el Barça, en la media de los dos jugadores sale casi a 22 puntos por Barba en los 3 partidos. O sea que, bueno, lo que vimos ayer simplemente fue un reflejo de los 2 partidos anteriores y un reflejo de lo que hemos visto en muchos partidos de la temporada, que es los 2 mejores jugadores exteriores de esta Euroliga. Y bueno, el Barcelona empezó en defensa muy bien, con Claver, pero los dos son jugadores inteligentes, con un talento enorme, fueron ajustando, fueron viendo dónde tenían espacio y, por ejemplo, Michik atacó la defensa del Barça por el centro en el tercer cuarto de una manera fundamental y yo creo que ahí abrieron una brecha que al final resultó decisiva. He oído quejarse del arbitraje a Saras, a Oriola, algún jugador más del Barça. Faust, ¿a ti te pareció que el arbitraje pudo ser algo parcial en este caso, en la final? No, yo estoy más de acuerdo con esa sensación de que
pudieron estar mejor en términos generales, pero no creo que condicionaran el triunfo. Me sorprendió la radicalidad de Jasikevičius en este caso en el análisis, porque no me pareció que estuviera que ejerciera ninguna influencia sobre el resultado final, más allá de errores puntuales hacia uno u otro bando. Se hablaba de falta de liderazgo, que se ha ido hablando después del transcurso de la final, Richie, y todo el mundo ha puesto el foco en el mismo, en Nikola Mirotic, que es verdad que en los partidos más importantes, los decisivos, no está al nivel que se le espera, ¿eh? Bueno, es una evidencia ya con 30 años, con el bagaje previo antes de irse a la NBA, con el bagaje posterior, pues él sale concentrado, motivado, lo intenta, empuja, rebotea, pero esos tiros, juega el 2x2 y esos tiros francos liberados que marcan la diferencia, ¿no?, entre meterlos como Micic y fallarlos como él ayer, pues condicionan el resultado de una final y claro, en los dos partidos, por ejemplo, que hablábamos antes de la fase regular, pues Mirotic fue el mejor del Barcelona. Ayer estuvo muy lejos de ser el mejor. Es verdad que peleó, es verdad que reboteó, es verdad que sumó en segundas acciones, pero los que llevaron la voz cantante fueron Brandon Davis y Corey Higgins. Y en un torneo o en una Final Four, que son partidos seguidos, yo creo que es importante también, Faust, la gestión de recursos que hagas en el equipo. Y jugadores como Hanga Oriola se vienen a casa casi sin haber disputado un minuto, y son jugadores que podían seguramente haber ayudado más al Fútbol Club Barcelona. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de esos factores, ¿no?, de defensa, de carácter, pues quizá hablando de esos dos factores, Hanga y Oriola desde luego podían haber tenido algo más que decir. Hanga jugó 7 segundos en la final, casi testimoniales por los 25 de Bolmaro, por ejemplo, y Oriola ninguno, cuando Smith, por ejemplo, jugó 10 minutos. Es verdad que en esa gestión de jugadores así, y en el factor Calates, que lo comentabais ayer durante la retransmisión también, ¿no? Ver hasta cuánto puede condicionar un jugador, por importante que sea, el hecho de meterle en rotación sin estar ni mucho menos en condiciones de 100% competitivas. Todo eso también cuenta en esa suma de detalles que hace que el Barça no sea campeón. También hay que decirlo, que es verdad, Richie, que es muy difícil cuajar un proyecto en un año, en el primer año de un entrenador, ¿eh? Sí, es casi imposible. No viene un equipo como el Armani Milán después de 29 años sin jugar la Final Four y la gana. Puede estar cerca, puede casi meterse en la final, pero no suele ganarla. No llega, pues eso, igual, un proyecto como el del Barcelona, con un nuevo entrenador después de 7 años sin Final Four y la gana, pues la suelen ganar pues el Madrid intentando la tercera final, el EFES después de haberse quedado a un paso en 2019, haber sido mejor el año siguiente, pues necesita recorrido. O sea, en la Final Four parece que a veces es una moneda al aire, pero yo creo que no, que al final solíamos decir que solía ganar Obradovic y no es casualidad. Aquí hace falta callo, hace falta llevarte decepciones para terminar alzando el triunfo. Fausti, del EFES que contar. Quiero decir que es un equipazo, que era lo que todos sabíamos, y que en los momentos clave sus estrellas respondieron. Sí, ha terminado pasando lo que parecía inevitable ya la temporada pasada, con ese comienzo espectacular de competición que hicieron. Y todos los mensajes antes de Final Four y durante Final Four había una sensación de deseo de culminación, de carrera por completar, y consiguieron finalmente llegar a la meta. Como decía Ricardo, esto va casi siempre de perder antes de ganar, y el EFES perdió en 2019, se llevó la decepción de la suspensión en 2020 y ha logrado completar esa carrera que ya hicieron pues eso, Olympiacos después de perder con el mismo Barça en 2010, lo que citaba Ricardo, Madrid, Fenerbahce, y este EFES, yo creo que jugadores como Larkin, como Micic tenían una Euroliga en sus manos y la han terminado completando. Ricardo, se va Micic a la NBA. ¿Es un jugador NBA o es un jugador brillante en Europa que será uno más allí? ¿Cómo lo ves tú? Pues a mí estas cosas me suelen parecer indescifrables, pero sí te puedo decir que Micic siempre me ha recordado, desde su explosión, bastante a Doncic, por la forma de
ese base alto de casi 2 metros, la forma de manejar el balón, esa aparente lentitud, pero con un gran talento y sobre todo una visión completa del campo y del escenario. Yo creo que Doncic es más resolutivo que él en los tramos finales, que yo creo que es todavía un debe que tiene Michick en su carrera, pero me parece un jugador que sí que puede hacerlo bien. Claro, otra cosa es el equipo a donde vaya a ir, si finalmente va a Oklahoma o no, o bueno, y qué le espera allí, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un jugador que puede abrirse un hueco en la NBA. Y luego me queda la última, lo contó ayer Anthony Daimiel, o el pasado domingo, en el Carrusel. ¿Imagináis lo que sería un proyecto de este Barça Faust con Marc Gasol incorporado a esas filas? Bueno, sería espectacular, ya lo es. Sin él, pues imaginemos cómo sería con él. Y hay muchos componentes emotivos que llevan a pensar en ese y por qué no, pero también es verdad que habrá que ver los componentes económicos y el resultado de esas auditorías que anunció Joan Laporta para ver qué continuidad tiene este proyecto, sobre todo en eso, en las piezas que se mantienen y en las que se puedan incorporar. Desde luego, si se mantiene la práctica totalidad de la plantilla y se realizan incorporaciones como la de Marc Gasol, el proyecto del Barça será espectacular, más si cabe de lo que ha sido en estos años sobre todo. De momento es un deseo de Juan Carlos Navarro, Ricardo, que es amigo obviamente de Marc Gasol, pero claro, uno se pone a pensar que en el fútbol se están fichando jugadores a coste cero, sin tener que pasar traspasos, porque claro, el Barcelona no tiene dinero y uno piensa de dónde va a sacar el dinero para pagar a Marc Gasol, pero bueno, que cosas más raras se han visto, ¿no? Hombre, evidentemente si Marc vuelve a Europa no creo que sea por dinero. No lo creo. Creo que el Barça y Navarro ahí esperan pues una rebaja, aunque sea del contrato actual, ¿no? Que creo que ronda los 2 millones y pico de dólares, o por ahí andará, y poder hacer frente a eso. Pero yo lo que tengo la duda es si siguiera Pau otro año para jugar con su hermano Marc, que también va a continuar Brandon Davis, o saldría Brandon Davis, sigue Corey Higgins. Es que bueno, un refuerzo de ese nivel puede conllevar otros movimientos en la plantilla que a la larga pueden no ser lo que parece un refuerzo, pues al final puede terminar debilitando la plantilla, no por Marc Gasol evidentemente, pero sí porque pueda provocar la salida, pues no sé, de otros jugadores, porque no se puede hacer frente a su salario. Tendremos un verano entretenido, sin duda, en el mercado de fichajes y tendremos un verano entretenido con todas las citas que hay y todavía tenemos por delante la resolución de la Liga Endesa. Pero la Euroliga ha dado hasta aquí y durante toda la temporada han sido estos dos los que hemos tenido la suerte la suerte para los oyentes de Play Basket de que lo analicen. Así que una temporada más doy las gracias a Ricardo González y a Faustino Sáez por todo lo que aportan y les deseo un buen verano y sobre todo les deseo que poder engañar para la próxima temporada estar aquí en el análisis en Europa. Chicos, ha sido un placer un año más. Gracias a vosotros, igualmente. Igualmente, muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo y feliz verano, chicos. Pues nada, nos resta escuchar un protagonista más en la Euroliga. Y no es un protagonista cualquiera, es un protagonista bastante importante que va a echar luz al presente y a lo que puede ser el futuro de la competición en Europa. Ampliamos la actualidad de la máxima competición del baloncesto europeo con el total de la charla que hemos mantenido con el CEO de la Euroliga, que es un español. A continuación vamos a preguntar sobre el futuro de la competición, sobre su enganche con la Eurocup, sobre la comparación de la Euroliga con la Superliga de fútbol y sobre cómo blindar a Europa del dinero de la NBA al hombre que manda en el baloncesto europeo a nivel de clubes. Jordi Bertomeu, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Le voy a dar la enhorabuena por poder terminar la temporada en la Final Four porque creo, sinceramente, creo que lo merece. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que quien se lo merecen son los clubs, que creo que ellos han hecho un esfuerzo titánico de, con todas las dificultades que hemos tenido, poder llegar a final de temporada y sobre todo de la manera tan competitiva y tan excelente que se ha llegado. Creo que ha sido extraordinariamente complejo porque siempre es difícil en estas circunstancias, pero claro, una competición que se viene influida por legislaciones de tantos países distintos, de 10 países distintos, pues eso ha añadido un plus de complejidad y creo que ellos son los auténticos, merecedores de esta felicitación. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el momento más difícil de una temporada tan complicada? Yo diría que enfocamos la temporada pensando que el problema iba a ser más de
de poder viajar a los destinos por debido a las restricciones de un país al otro. Enfocamos la reglamentación de esta manera y justo empezamos la temporada y nos vimos que esto pues lo íbamos resolviendo bastante bien, y en cambio teníamos más casos de jugadores con COVID de los que habíamos previsto a dicha temporada, y nos obligó, si os acordáis, en noviembre a reajustar las normas e intentar buscar algo que nos permitiera flexibilizar más el calendario para que pudiéramos jugarla. Aquel fue un momento de dificultad porque realmente no sabíamos hasta qué punto esto iba a evolucionar y nos podía perjudicar la competición. Por suerte, entre que las circunstancias fueron mejorando y que las reglas nos dieron mucha más flexibilidad para resolver los problemas, llegamos al final. Pero yo diría que noviembre fue un momento especialmente crítico. Y ahora que estamos a punto de ponerle la guinda a una temporada tan difícil, ¿cuánta pena le da que una competición diseñada para hacer feliz a la afición del baloncesto se juegue, desgraciadamente, porque no puede ser de otra manera, en Colonia con la grada vacía? Sí, es pena y sobre todo frustración, ¿no? Porque, como dices, nosotros todos, los clubs, la liga, los jugadores, entrenadores, todo el mundo trabaja para los públicos, no trabajamos para otra cosa. Y si el público no está, pues evidentemente hay una parte fundamental que el destinatario de lo que hacemos pues no está, ¿no? Y no da calor a los partidos, no da calor a los jugadores, y esto produce una terrible frustración. Evidentemente hay otros medios para seguir la competición, y nuestros partners y nuestras televisiones han ayudado muchísimo a hacer llegar la competición a los aficionados, pero sin duda que el calor del público es fundamental, y sin esto no se entiende el deporte. Este año ha sido noticia en la Superliga de fútbol, se la comparó mucho con la Euroliga de baloncesto. Quiero preguntarle qué le pareció ese proceso de comparación en aquel momento. Yo creo que comparar es muy peligroso porque la realidad del fútbol y del baloncesto son muy distintas, y yo no estoy seguro que no digo que no, pero no estoy seguro que la misma estrategia del baloncesto fuera útil para el fútbol. El fútbol tiene ligas domésticas muy potentes, y en baloncesto quizá, con la excepción de España, no tanto, y por tanto seguramente a realidades distintas hay que aplicar soluciones distintas. Pero sí que es verdad que plantea un debate muy interesante, muy antiguo, que tiene que ver con el hecho de que clubs que invierten y arriesgan mucho con presupuestos de 400, 600, 800 millones de euros, pues que no tomen las decisiones cuando ellos toman el riesgo. Este es un debate que en algún momento tendrá que darse. Nosotros lo hicimos en el año 2000 y lo resolvimos dando las decisiones a los clubs. Y en el fútbol pues esto no ha ocurrido todavía. Se ha dado carpetazo a este debate sin apenas abrirlo, invocando a principios tradicionales y ancestrales del deporte europeo, que por otra parte son los mismos desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nadie los ha cambiado. Y yo creo que en algún momento este debate se tendrá que hacer, porque sobre todo quienes apelan a estos valores no siempre han sido muy consistentes con estos valores. Y creo que va a tardar mucho o poco, no lo sé, pero este es un debate que está pendiente y no se puede resolver dando un carpetazo como se ha dado en estas semanas pasadas. Yo creo que volverá a abrirse más pronto que tarde. Voy a lo suyo, al baloncesto. ¿Imagina una Euroliga, no sé, más cerrada, más estilo NBA en los próximos años? No, nuestro destino, nuestro plan, nuestra visión es consolidar una Euroliga piramidal, en el sentido de que hayan unos clubs con una licencia permanente o digamos estable, más que permanente, para que puedan desarrollar sus proyectos, para poder ser sostenibles, para que pueda haber inversiones en pabellones como ha pasado en los últimos años, y dejar el acceso abierto desde la Eurocup a la Euroliga, ¿no? Como ya hemos visto este año y años precedentes, desde hace muchos años. Este sería el modelo que nosotros apostaríamos en estos momentos, que creemos que es eficiente y que permite a todo el mundo planificar y al mismo tiempo establecer un filtro correcto para los equipos que llegan a la cúspide de la pirámide. Lo que pueda ocurrir en el futuro es ya un poco ciencia ficción, y nosotros estamos centrados en esta visión en estos momentos. Y le oigo nombrar la Eurocup, que es la segunda competición en importancia del baloncesto continental, y se la oigo nombrar y para bien, porque es que en las últimas horas a los aficionados les pegó un sobresalto de que alguien había dicho que se iba a anular la Eurocup, y yo estoy seguro de que no es así, y que de hecho los planes de la Euroliga pasaban por potenciar incluso la final de la Eurocup en la misma semana de la Final Four, creo,
No, es una perplejidad tremenda que se haya suscitado este debate cuando nosotros desde Navidad constituimos un grupo de trabajo en clubes de Eurocup para remodelar la Eurocup. Lo aprobó el board de Euroliga hace 3 meses y en estos momentos estamos trabajando con los clubes para llevarla adelante. Es decir, vamos a integrar más Eurocup en Euroliga. Tú has planteado uno de los temas de integración, como es la que has comentado, las finales, pero va a haber otros. Vamos a hacer un formato de competición mucho más atractivo y que se diferencie de otras competiciones. Y nosotros tenemos un compromiso absoluto con la Eurocup, que para nosotros es fundamental. Dicho antes, es el camino para llegar a la Euroliga. ¿Cómo puede blindar la Euroliga el talento europeo a una NBA cada vez más agresiva? Bueno, esto es difícil, porque esto depende de cómo se conceden los transfers internacionales, y esto evidentemente está en manos de la Federación Internacional, no está en manos ni de nosotros, ni de la ACB, ni de nadie. Y esto parece evidente que no ha pasado y no parece que vaya a pasar. Por tanto, hemos de vivir la realidad, y la realidad es que los jugadores se van a la NBA, pero también a veces nos olvidamos que los jugadores vuelven de la NBA. Sí, es cierto. Y yo creo que es tanta noticia, no sé, que Goodrich se vaya como que vuelva, ¿no? Y a veces solo es noticia cuando se van. Yo creo que lo que es verdad es que el baloncesto es muy global, que el mercado de jugadores es muy global, que van en todas las direcciones, y esto es lo que hemos visto ya los últimos 5 o 6 años. Quizá este año lo que está pasando lo estamos viendo más agresivo porque debido al cambio de calendario de la NBA, debido a la pandemia, pues hay jugadores que se han ido durante la temporada y esto, digamos, un poco ha puesto más el foco en estas circunstancias. Normalmente esto ocurre en verano y supongo que en el futuro, cuando ocurra, volverá en verano. Pero en general yo diría que la situación va a ser la que estamos viendo los 5 o 6 últimos años, donde hay un mercado muy abierto y los jugadores van en las dos direcciones, de Estados Unidos a Europa y viceversa. Jordi Bertomeu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes. Pues hasta aquí la Euroliga y la actualidad del baloncesto en Europa tras escuchar la entrevista con Jordi Bertomeu. Desde aquí, un protagonista más para explicar el baloncesto no en Europa, sino en España. La gran noticia, como sabéis, en la Liga ACB de las últimas semanas ha sido el descenso de Movistar Estudiantes a la Liga LEP, y por ello pues hemos esperado unos días para reflexionar en profundidad con el presidente del equipo y para que nos contara a nosotros, a los aficionados del baloncesto en general y a los del Estudiantes en particular, la experiencia interna, lo que se ha aprendido y cómo se ve el futuro. Y con Fernando Galindo ha estado la gran Marta Casas. Muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues en una semana muy complicada, siguen siendo días difíciles para la familia del Movistar Estudiantes y yo estoy aquí con su presidente, Fernando Galindo, que da la cara en un momento como este. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, y me encanta estar con vosotros una vez más, porque siempre nos habéis tratado muy bien y en esta ocasión evidentemente damos la cara y damos las explicaciones que podamos dar, muy difíciles para la situación en la que nos encontramos. Una situación complicada, unos días muy difíciles. Cuénteme cómo está siendo vivir esta situación desde dentro. Pues muy difícil, después de 70 y tantos años, casi 74 en la máxima categoría del baloncesto, decir que el equipo referente de toda la institución, que es el equipo de ACB, pues está en la categoría Leboro, pues hombre, pues es difícil de asumir, es difícil de llevar, y con mucha pena y tristeza, que es lo que corresponde a esta situación, así en lo personal. Y en lo que corresponde, por otra parte, digamos, a la responsabilidad que ocupo, pues trabajando y reflexionando sobre los errores graves que hemos cometido, gravísimos, porque si no, no estaríamos aquí. 1, 2, para establecer los criterios que nos lleven a ascender en la próxima temporada al primer nivel del baloncesto español, a la categoría ACB. En ello estamos trabajando con la misma ilusión que antes, teniendo en cuenta pues los condicionantes que nos han llevado también hasta aquí, que son económicos, es decir, estar entre los presupuestos más bajos de la categoría, asignar cada año en un presupuesto no muy alto 1.400.000 euros al pago de la deuda histórica. Hombre, de traer esos recursos, pues a veces llevan a que los presupuestos, digamos, con los que hemos estado manejando, pues no han sido los adecuados. Dicho eso no solo explica ni justifica el descenso, porque también hemos tomado decisiones que no se corresponden o que no han sido las más adecuadas. Sobre esos aspectos estamos reflexionando y estamos
tratando de adecuar y adaptar la estructura del equipo, digamos, a la nueva realidad y acometer, digamos, las reformas imprescindibles para afrontar el futuro, digamos, con expectativas favorables y deportivamente hablando. Presidente, deportivamente hablando, este es el tercer descenso, aunque no se hayan llegado a ejecutar los dos anteriores. La situación más allá de lo económico ha sido de estar lidiando en los últimos años con estas posiciones de permanencia sí, permanencia no. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí en el Movistar Estudiantes, más allá de lo económico? Hombre, lo económico condiciona y altamente. Dicho eso, además de lo económico, pues hemos cometido errores. Y hemos cometido errores y hay que hacer una autocrítica profunda. Autocrítica que debe llevar a la conclusión de que la estructura deportiva no era la idónea, no era la adecuada y hay que cambiarla radicalmente en las personas y en el funcionamiento y en el método. Por tanto, las reflexiones sobre las que estamos trabajando para llegar a conclusiones, digamos, operativas y eficaces son cambiar la estructura deportiva de la institución claramente en cuanto a las personas que la componen, en cuanto al funcionamiento que corresponde y la relación de esa estructura deportiva con el resto, con el Consejo de Administración y con el resto de la institución, cambiando personas y cambiando funcionamiento. Eso es la primera conclusión a la que hemos llegado y que eso nos ha llevado a estar erráticamente con no sé cuántos entrenadores, creo que son 13, cambiando jugadores constantemente. Bueno, pues algo estábamos haciendo mal y eso es lo que vamos a corregir. Todavía no tenemos todo la estructura, digamos, sobre las reflexiones que estamos operando, pero bueno, las conclusiones saldrán en la dirección por la que estoy apuntando. ¿Y esta directiva se ve con fuerzas, con energía, con la ilusión de dar entrada a este nuevo inicio, a este nuevo proyecto y de revertir la situación? Porque desde fuera ya sabe también que ha habido voces críticas. ¿La directiva está con fuerzas para iniciar este nuevo proyecto? Tenemos la fuerza necesaria y suficiente para afrontar esta etapa que nos ha correspondido. Hemos llevado a la institución hasta aquí. La hemos llevado en lo económico razonablemente bien y en lo deportivo francamente mal, o sea, por tanto sin paliativos. Tenemos la fuerza necesaria para acometer el futuro y acometer el futuro con ilusión y con ganas para llevar de nuevo al equipo a la primera categoría, que las chicas estén donde deben estar, etcétera. Mucha ilusión, con mucho trabajo y vamos a buscar también a las personas adecuadas y necesarias para acometer estos objetivos que estamos persiguiendo. Presidente, hemos hablado de lo económico. El Movistar Estudiantes es mucho más que el equipo ACB o en este caso LEP. Está el equipo femenino, está toda la cantera, está el trabajo de inclusión que se hace con los más pequeños. La continuidad, la viabilidad del club, ¿peligra? En absoluto. Lo primero que hemos recibido claramente es la continuidad de todos los patrocinadores importantes, empezando por Movistar. El compromiso de Movistar con Estudiantes es absoluto y nos ha garantizado ya, la primera comunicación que nos ha dado es que vamos a continuar con vosotros el tiempo que sea necesario, punto, el tiempo que tenemos contractualmente establecido. Por tanto, eso es lo que permite y nos afirmar y aseverar que la continuidad de la institución está garantizada, sin lugar a dudas. No solamente la continuidad, sino la continuidad en las coordenadas nuestras, que son una fuerte cantera, equipo de chicas, cantera inclusiva, otras capacidades, compromiso con proyectos sociales de interés. Todo eso, que forma parte de la idiosincrasia de esta institución, está garantizado porque nuestros patrocinadores ya nos han manifestado su voluntad de continuar. Eso nos permite afirmar rotundamente que podemos garantizar la continuidad de la institución en los términos y con los contenidos que históricamente hemos tenido. Le he escuchado decir que este año que ni siquiera se plantean ni se les pasa por la cabeza la opción de que ningún equipo de LEP pueda llegar a ascender, o sea que se da por hecho que la realidad es la que es. Pero más allá de eso, Presi, vamos a hablar del futuro. Por ejemplo, ¿dónde va a jugar el Movistar Estudiantes? Es algo que todavía creo que no saben. No lo sabemos, vamos a ver, tenemos nuestro campo, pero es decir, esta cancha es insuficiente para nuestros aficionados. Wizzing Center vamos a ver IFEMA, vamos a ver Madrid Arena,
Vamos a hablar con las instituciones madrileñas para que nos ayuden a resolver los problemas porque no solamente es donde vamos a jugar, se ha hundido la nevera este año, tenemos una cancha que estaba abarrotada desde el lunes hasta el domingo por la noche, por tanto eso lo tendremos que resolver. Necesitamos campos y canchas donde jugar la cantera y los primeros equipos. Todo eso esperamos y confiamos en que las instituciones de Madrid ahora nos acompañen en la consecución, bueno, pues de los campos y de las infraestructuras necesarias para mantener todo esto que somos nosotros estudiantes, ¿no? Toda esta cantera y los primeros equipos. Supongo que también son días de empezar a pensar, porque no les habrá dado tiempo a mucho, en qué va a pasar con el entrenador, J. Cuspinera, por dónde van a pasar las líneas principales del proyecto. Hemos abordado los problemas y estamos buscando las soluciones. Sobre personas, digamos, vendrá después. No hemos decidido nada sobre el entrenador que va a ser, no sabemos, no descartamos que sea o no sea, sino simplemente pues estamos reflexionando sobre eso. Adaptarnos a la categoría LEP Oro no es fácil y tenemos que situarnos en ese escenario. No estamos en ACB y por tanto es una liga difícil, es una liga que hay que afrontar con responsabilidad y tampoco equivocarnos, no es que allí sea un paseo militar, en absoluto. Es una liga muy complicada y tenemos que tener el presupuesto idóneo y los profesionales necesarios para cubrir el objetivo, que no es otro que ascender. Y me quedan dos rápidas, Presi. Le he escuchado hablar o poner como ejemplo o hacer un símil con el Atlético de Madrid y su paso por la segunda división. En aquellos 2 años en el Atlético de Madrid sirvió para reconstruir un poco, para empezar de cero, y el equipo ha cambiado radicalmente. Imagino que eso puede ser un poco la inspiración, ¿no? O el deseo, o el sueño. En eso pensamos, ¿no? Pensamos que no se acaba el mundo, estamos hablando, es deporte en definitiva. Somos equipo, llevamos 70 y tantos, 74 creo, en la división de honor, en la ACB. Bueno, va a ser una cura de humildad y así lo asumimos, lo vamos a asumir con humildad, pero al tiempo con ilusión. Y por tanto, el ejemplo del Atlético de Madrid es un ejemplo. Tardó 2 años, nosotros esperamos que en un solo año nos metamos por algún atajo que nos permita estar la próxima temporada en la categoría CB, que es donde nos corresponde. Así nos lo ha dicho muchísima gente, inclusive adversarios deportivos nos han dicho, ¿qué será del ACB sin estudiantes, sin Movistar Estudiantes? Bueno, pues Movistar Estudiantes confiamos en volver a esa categoría. ¿Es la oportunidad para recuperar alguna seña de identidad que se ha podido perder? Más jóvenes, más cantera, más chavales en el primer equipo, más identificación de la afición con los propios jugadores. Sí, es que la identificación de la afición con los jugadores, con 9 victorias en una temporada, es verdad que esta temporada ha sido atípica porque la pandemia no ha facilitado las cosas, pero bueno, en cualquier caso, las temporadas anteriores con tan pocas victorias y tantas derrotas, pues la verdad es que... Mucho cambio de jugador, de entradas y salidas. Era muy, muy difícil que nuestra afición se identificase. Bueno, esas cosas las tenemos que corregir, es decir, tenemos que sacar conclusiones de ese tipo de esas situaciones que no nos gustan a nosotros tampoco y que han sido producto de malas decisiones que hemos adoptado y que nos han llevado a esos resultados deportivos que tenemos que asumir como un relativo fracaso en lo deportivo sin paliativos. Y bueno, sobre esos elementos, sobre esos datos de la realidad, tenemos que construir el futuro que viene y el futuro que nos corresponde asumir. Y la última, presidente, un mensaje para todos los estudiantiles, para toda esa afición que ha estado sufriendo esta temporada en casa, que lleva sufriendo también varios años, un mensaje para ellos. Transmitir confianza, transmitir que vamos a acometer las reformas imprescindibles para que el futuro sea el de siempre, sea el de las temporadas de éxito, que en ello estamos trabajando, que confíen y sobre todo que confíen, no digo tanto en nosotros, en la institución y en los cambios que vamos a operar, que nos van a permitir volver a ser el equipo que fuimos, el equipo de las señas de identidad, de gran cantera, de chicos y chicas que se promocionan constantemente y que asciendan a los primeros equipos, de la solidaridad y en definitiva de todo lo que supone las señas de identidad de esta gran institución que es Movistar Estudiantes. En ese sentido, transmitir a la afición que confiamos en que ellos van a ser parte también de este futuro que vamos a hacer entre todos.
Presidente del Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, gracias por dar las explicaciones en Play Basket, gracias por atender el micrófono de la cadena SER como siempre y mucha suerte, mucho ánimo en esta nueva etapa en el club. Gracias a vosotros como siempre, que sin vuestra nos dais audiencia y nos permitís transmitir a la opinión pública y a nuestros aficionados en particular las cosas sobre los ejes de lo que pretendemos hacer con inmediatez y a medio plazo. Muchas gracias, Fernando Galindo. Bueno, pues tras lo de Estudiantes ya perfectamente comentado, va lo demás. Saludo en una especie de pim pam pum para hacerlo todo muy rapidito. Compañero Miguel Martín Talavera La Tala, muy buenas. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Compañero de Dazón, Lalo Alzueta, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a repartir eliminatorias de playoff y un par de noticias. Tala, te voy a preguntar a ti el primer marrón. Las claves de la eliminatoria Real Madrid-Granca, tratando de dejar lo del COVID del Madrid a un lado, si se puede. Bueno, pues es evidente que eso puede trastocar evidentemente los planes de Lasso, pero bueno, yo creo que al final el Real Madrid es muy favorito, el Granca se ha metido a última hora sobre la bocina y yo creo que lo importante o gran parte del Real Madrid, no solo en esta eliminatoria, que quizá no lo necesiten, sino en los playoffs, es cómo se encuentra y cómo va a estar Eri Tavares. Yo creo que es un jugador capital si el Real Madrid quiere volver a reinar otra vez en la competición doméstica. Lalo, clave de la del Barça-Juventud. El estado anímico del Barça, porque el Juventud de Badalona sobre el papel no tiene nada que perder, es el gran favorito del FC Barcelona, pero hay que ver después del sinsabor de venirte de Colonia rozando la gloria y no poder conquistar la Euroliga, cómo está, no físicamente, porque hay que ver también cómo está Calates también, pero sobre todo cómo está de coco el equipo de Saraya Seibeichus, porque es una serie a 3 partidos y un susto te lo puede llevar muy rápido. Tala, vuelvo contigo. Clave del Tenerife-Burgos. Bueno, yo creo que también lo veo muy decantada. Es verdad que Burgos ha hecho un temporadón, pero Tenerife está que se sale y yo creo que si funciona la conexión Marceliño-Sermadini como ha venido funcionando durante el curso, creo que Burgos lo va a tener muy complicado. Creo que va a competir, creo que va a ser combativo, pero creo sinceramente que si funciona esa pareja al nivel que nos tiene acostumbrados, el equipo de Chus tendrá un pie en las semifinales. Vale, y cierro el pim pam pum para Lalo con el Valencia-Baskonia y sus claves, Lalo. La dirección de juego. Yo creo que Baskonia con la salida de Luca Vildoza pierde un factor de chispa, que ahí Valencia puede hacer daño y vamos a ver también cómo está Polonara, ¿no? Porque para pelearse con lo que tiene abajo Valencia lo va a necesitar. Yo la veo al 50-50, pero ahora mismo si tengo que dar un poquito favorito por esos factores doy a Valencia. Bueno, nada, bolita de cristal. ¿De qué semis creéis que estamos hablando la semana próxima, Tala? ¿Quiénes pasan? Si es de los dos partidos que me has dicho a mí, yo creo que Real Madrid-Tenerife. ¿Y en los tuyos, Lalo? Yo creo que es muy probable que veamos bueno, si pasa Baskonia, ahora mismo no tengo el cuadro en la cabeza, pero creo que en 3 partidos va a pasar el Barça y que por el otro lado va a pasar Valencia. Vale. Ha renovado Fotis Katsikaris en Unicaja, Tala, y en Málaga yo creo que hacen bien empezar la casa por los cimientos, ¿no? Como se debe en un proyecto. Y me alegro de corazón, me alegro por Fotis, que me parece que es un gran entrenador, que en momentos puntuales, aquí aunque ha hecho cosas importantes, pero le ha faltado esa pizca de suerte, y yo creo que es verdad que está el disgusto de Málaga, que se ha quedado fuera de playoff en el último día, pero de dónde viene, con qué va a pasar con el futuro de Málaga a corto y a medio plazo, y creo que Fotis es un buen entrenador, como tú bien decías, unos buenos cimientos sólidos para a partir de ahí construir el baloncesto Málaga, el Unicaja del futuro. Y luego Lalo ha pasado en el Madrid que ha habido racha de apuntarse todos al draft, ¿vale? Garuba, Locen, todos en tropel. ¿Es lógico o es precipitado este tipo de movimientos en los jugadores jóvenes? ¿Tú estás en el draft, Lalo, o de momento aguantamos contigo? No, de momento no. Al final no. Le he estado dando de vueltas y no, al final no. A mí me parece que, bueno, es que lo estamos viendo, lo venimos comentando en este podcast durante muchas semanas, ¿no? Es un trasvase tan fluido que ya prácticamente casi parece habitual. Bueno, yo recuerdo, no sé si recordáis, David Krejci de Zaragoza. Sí, es verdad. Es que no llegamos prácticamente ni a tener trascendencia en la liga, cuando el propio Umban Garuba ha dicho que todavía quiere hacer algo importante en el Madrid, pero claro, como los plazos se van acortando tanto, pues es posible que repito, pensando en su futuro,
pues quiera testar cómo está el estado de interés, porque de hecho las prospecciones que dan con la salida de Usman Garuba lo sitúan en un puesto alto del draft. Entonces, sí, pero pues si solo fuera prospección, Lalo, o la prospección te puede llevar a la concreción, porque si todo apunta a que Usman va a estar en un puesto alto del draft, a ese contrato y a ese puesto alto, ¿cómo dices inmediatamente que no? Yo entiendo lo que tú dices, pero lo veo complicado. Ya, pero por ejemplo ya lo hemos visto, es decir, lo ha hecho Bolmaro. Bolmaro se apuntó al draft y cuando tuvo la posibilidad de decidir, prefirió quedarse con Saras y terminar la temporada con el Barça. Bueno, pero Bolmaro no apunta a un top 10, estar en el 11, en el 12. No, bueno, es que volvemos a lo mismo, es que si es cierto que Usman Garuba puede salir en una posición muy alta del draft, estamos hablando de unas cifras que para un jugador por eso te digo, claro. Es que va a ser complicado, pero repito, no, que yo entiendo lo que dices, pero que digo que si al final, que es verdad que nunca que no siempre se acierta, que puede haber movimientos de última hora, pero no sé, corregidme vosotros, pero la proyección era aproximadamente, la más optimista le daba el 11, entre el 11 y el 15, y estamos hablando ya, como dice Lalo, de contratos y de horarios muy importantes. Y luego veremos en qué equipo caes. Entonces, por eso que yo creo que si te apuntas, corres el riesgo de que luego, si estás muy arriba, pues da igual lo que tú quieras hacer en el Real Madrid, pero si al final te llaman de allí, pues yo veo muy complicado que continúe. Pero tal, es que también te digo que eso no hace falta que pase con un draft, es que lo hemos visto esta temporada, que a mitad de curso sí, claro, montan el equipo, que no te garantiza nada, no es que diga, bueno, pues no me apunto, da igual, si es que va a dar igual, porque al final llega una franquicia como Oklahoma y desmonta 4 equipos de Euroliga. En el caso de Garuba lo que llama la atención es que haya puesto una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, que haya dicho que quiere hacer cosas muy grandes con el Real Madrid y me apunto al draft de manera seguida. Entonces, bueno, por eso choca un poquito más. Pero vamos, que sea lo mejor para cada jugador. Aunque en realidad a nosotros nos gustaría que fuera lo mejor en la Liga Española, que es donde los tenemos cerquitas. Pero tampoco vamos... Y sobre todo yo creo que el ejemplo lo tenemos en Doncic. Quiero decir, a Usman Garuba yo creo que todos estamos de acuerdo. Le llevamos viendo desde que estaba en las minicopas, que es un jugador que tiene una proyección absolutamente espectacular. Y si no pasa nada raro, porque puede haber lesiones, porque puede haber otras cosas y tal, pero ya se ha decantado más o menos porque había dudas si iba a ser un alero alto, porque era bajo para ser pivot, aunque de 4 funciona bien, es muy rocoso. Bueno, ya está un poco más definido, vale, ya ese paso lo hemos cumplido. Pero no había ninguna prisa, quiero decir, es un jugador que lo normal es que no se quede en lo que hemos visto en este final de temporada, sino que vaya a mucho más. Entonces yo muchas veces creo que, sobre todo los jugadores, pero la gente que está alrededor de los jugadores, no hay que tener tanta prisa. Doncic fue aquí, reinó aquí, ganó todo aquí y se fue con una carrera ya absolutamente encaminada. Pues le puede pasar lo mismo a Usman. Bueno, pues veremos qué es lo que decide. Yo, en este caso, creo que si se fuera la próxima temporada, se iría de manera precipitada. Pero, ¿quién soy yo? O sea, lo importante es lo que piense él y supongo que su entorno próximo también. Yo pienso que la semana que viene vamos a seguir hablando de esto. También te digo, Paco Jo, que lo que es seguro, y esto porque hablamos siempre de especulación, cómo le va a ir, cómo puede funcionar. Lo que sí se precipita, pero de manera salvaje, son los dólares en el bolsillo. Eso es lo que más se precipita. Repito, pues hay una serie de circunstancias personales, claro, que es lo que decía Tala, es que como un chaval que le ponen un contrato garantizado de 3 años con la pasta que le pueden pagar, no alcanzas a esto, y sobre todo porque vamos a un horizonte que no nos acordamos post-COVID, de poquita guita en la caja, ¿eh? Que sí, que no, que es difícil resistirse a ofertas tan tentadoras como la que hace la NBA, pero que insisto, que probablemente el año que viene harían la misma oferta, probablemente, o a lo mejor mejor si el jugador progresa, pero bueno, que está por ver, e insisto, o sea, una cosa es una opinión personal y luego hay que ponerse, si tú tienes 18 años, tienes esas cualidades y te llega la pasta, a ver cómo reaccionas tú. La semana que viene más, chicos, un abrazo a los dos. Un abrazo, hasta luego. Hemos mezclado la NBA con la Liga CB, ahora sacamos de la ecuación la CB y nos quedamos con la NBA. Pues nos quedamos con la NBA. Lo primero con los quintetos de la semana para la Liga Fantasy Bivenger, que todavía sigue en marcha. Y que el mío, bueno, ya sabéis que ahora hay que tirar de playoff y de esto, y está la cosa un poquito más complicada, o más fácil, depende. Mi quinteto, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, Antetokounmpo y Tobias Harris. El tuyo, Marta Casas. No te ha quedado mal quinteto, Paco Jo. Pues no, mira, esta vez no. El mío, Trae Young, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Durant y DeAndre Ayton. No, ya hay mucho nivel. Hola, señor José Ajero, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, muy fácil hacerlo, ¿no? Quiero decir, Sí. Al final está viendo tanto nombre propio en todos los partidos que podéis haber hecho hasta 3 quintetos, yo creo, ¿eh?
Sí, podemos haber hecho 3 quintetos perfectamente. Si quieres, Sí, no, vamos, que no tengo nada que deciros. Quiero decir que es que ni examinar a uno, ni decir tal, no, perfectamente equilibrados y bueno, me valen todos dos, perfecto. Está bien que el profe nos dé el aprobado a los dos. Es lo básico, a mí es lo que me tiene siempre el corazón acelerado. Hasta que no oigo a José decir que está bien, yo no me quedo tranquila. No, yo cuando me llega un palo estoy toda la semana jorobado, ya te lo digo. Yo también, me pasa lo mismo. Estoy ahí dándole vueltas. A ponerse las pilas, entonces. A ponerse las pilas. Oye, de lo que más se habla en la NBA es del lanzamiento de una botella de Irving en el Celtic Nets, que están un poco macarras en el público, ¿no? Sí, siempre dicen que no tiene nada que ver con el deporte europeo, pero madre mía, cómo han vuelto del confinamiento esa gente, han vuelto por civilizar, porque es el último de todos los incidentes que parece que se han reproducido en la última semana, 5 días, ha habido 4. No sé, me parece realmente lamentable porque, a ver, no creo que les vaya a hacer mucho daño tampoco, pero es que no tienes que pillar nada a ningún deportista, creo, ¿no? Ni a nadie. No, a nadie, pero es que, como tú dices, ha habido, que yo recuerde, así rapidito, Westbrook, Young, ahora Irving, sí. No sé qué está pasando y no sé si la NBA está preocupada con este tipo de actitudes del público. Y los de Utah, acuérdate, los de Utah también, es verdad. Sancionados por insultar. Pues hombre, yo creo que la NBA tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y sobre todo porque es que lo peor de lo que está pasando en Boston es que están buscando cierta justificación porque se supone que Kyrie Irving se le ve en una imagen que pasa por encima del círculo de los Boston Celtics y hace como que pisa el escudo. Entonces, como hace como que pisa el escudo, podemos pegarle, me parece. Eso es lo que están tratando de decir. No sé, lo peor encima ya son las justificaciones totalmente absurdas. A ver si ahora va a tener que levitar el jugador en la cancha. O sea, es que, en fin, es mejor no darle bola a estos temas, pero sí es bueno preocuparnos y contarlo para que la gente sepa las actitudes que no se debe tolerar, bueno, en ningún sentido de la vida, pero tampoco en una cancha de baloncesto. Esta semana, José, nos pasa que lo que te pregunte a lunes va caducando con los playoffs, pero bueno, voy a intentar tener cuidado de que no sea así. No va a caducar que los Bucks son semifinalistas de conferencia por la vía rápida, ¿eh? No, lo mismo al paso que vamos, ni les debemos jugar antes del próximo lunes, solo han jugado un partido, sí, pero sorprendente, ¿no? Tanto por su puesta en escena, por la mejora que ya hemos comentado en algunos de los programas, de gestión de los últimos minutos de Giannis Antetokounmpo, que ha intentado convertirse en una persona que influye directamente por la manera de jugar y no tanto por su físico. Y yo creo que se ha visto un proceso de maduración de Giannis importante, tan importante como que el equipo ha estado muy entero para no jugar a lo que juega Miami, que ya sabemos que el año pasado se les metió debajo de la piel a ellos y a prácticamente todos los equipos con los que se cruzaron en playoff, menos a Lakers. Es que de hecho los Heat fueron subcampeones en la burbuja. Yo no sé si esto es una decepción gorda en Miami. Debe serlo porque no han reaccionado en toda la temporada. Es como si les fuera a servir el impulso de la pasada temporada de la burbuja, que como lo hicieron también, pues daba la sensación de que iban a ser capaces de cuando llegara la hora de la verdad, venga, no, esto ya cuando llega la hora de la verdad nos ponemos a jugar y ganamos. Y se ha demostrado que si eso es lo que estaban esperando, no ha sucedido. No va a caducar, sea para bien, para mal o como sea, que Doncic está siendo protagonista grande de la serie de su equipo, ¿eh? Sí, para bien y para mal. Le vamos a dar un palito. 13 de 32 en tiros libres, un 40%. Algo no va bien en la cabeza de Luka o físicamente. Ayer acabó el partido con números más o menos normales, como siempre, pero con unas sensaciones malísimas. Estas sensaciones malísimas resulta que nos descubrió Rick Carlisle, que tiene como una especie de problemas en las cervicales y luego él confirma que es una especie de problema en el cuello que le baja por el nervio y que no le deja estar a tope, según Carlisle, porque él no se ha quejado en ningún momento, o lo ha puesto, se ha quejado, pero no lo ha valido como excusa. El caso es que la serie, que empezó 2-0 con un Luka espectacular, haciendo triple-doble por partido prácticamente, ahora está en 2-2 y con un aumento de opciones y de prestaciones de Kawhi y de Kawhi de Paul George realmente espectacular. En un baloncesto tan de gimnasio, me quedo con las palabras de Jokic, que ha dicho que él no es de los que se machaque en el gimnasio, que a él le mola relajarse, acostarse y dormir como hobby fuera de los partidos, de los míos. Y de los míos también, te lo iba a decir. Somos del club de Jokic, ¿no? Entonces, sí, ahora acaba de subir un puntito entonces en la consideración de MVP, ¿no? Sí, claro. A mí en esto me parece MVP total. Totalmente, sí. Bueno, pues no nos extraña, ¿no? Es un hombre que vive, que no sabemos si vive como parece o como dice que vive, pero desde luego parece que es una persona divertida para tener en tu entorno. Y lo de las pesas, bueno, ya lo hemos visto en más deportistas. Y suele coincidir que los que alardean de no hacer pesas es porque tienen mucho talento.
Y luego hay una que a lo mejor te podía haber vinculado a lo del público, y es lo de la personal de Booker sobre Schroeder, que acabó con uno expulsado y el otro haciendo flexiones. Y es que están pasando cosas muy raras en la NBA. Está la cosa realmente rara. Yo creo que hay mucha tensión, yo creo que se está intentando, por llamar un poco la atención, entiendo, no sé muy bien por qué, el rollo ese de volver a sacar los partidos duros de playoff, de la tensión, porque pasa eso en el Lakers, pasa eso en la serie de Lakers, pero es que, por ejemplo, ayer tampoco acaba bien entre Gallinari y Julius Randle. En el Garden escupieron a Trae Young y le llamaban, le decían que se fastidiara, ¿no?, con la letra F. Estaba habiendo muchos piques y, bueno, pues no me está gustando que acabe, pues como tú dices, no sé si en lo del público, pero que acabe en pelea o en gesto chusco y chungo, no me mola. No quiero eso para una liga tan ejemplar como la NBA, desde luego, pero no. A mí tampoco me gusta en absoluto. Y termino con una luctuosa que es de las que no nos gusta contar, pero es que ha muerto Mark Eaton, que fue nombrado 2 veces mejor defensor de la NBA y tenía el mejor promedio taponador en la historia de la liga. Y ha muerto de una manera rara, en un accidente, José, de bicicleta. Sí, totalmente extraño. Ayer empezó a golpear, antes de ayer, no lo sé, empezó a golpear todos los teléfonos móviles con notificaciones y demás, y a todos nos llamó la atención. No había cumplido los 70 años y es un tipo, pues bueno, que le recordamos todos ahí en plan un poco como Bill Walton, ¿no?, en la época más hippie, y es un tipo que su papel en la NBA fue realmente espectacular, porque dominó el juego a base de mucho tapón, a base de mucha defensa, pero no pensando en el atleta que se nos viene ahora a la cabeza, de jugadores con unos físicos realmente espectaculares, ¿no? Si era más que nada por colocación y por entendimiento del juego. Sí. Era una persona inteligente en la cancha. Bueno, la semana que viene va a ser el protagonista en Universo Play Basket con Daimiel. Así que nada, ya nos contará y ahondaremos en la figura de Mark Eaton. Y la semana que viene ya estaremos en los playoffs en semifinales de conferencia. Así que iremos contando con José Ajero. Aquí estoy yo, aquí os espero tranquilamente. Hombre, vamos, y yo voy a afinar en el quinteto lo máximo posible para poder dormir bien la semana que viene. Más os vale a ti y a la otra. Sí, no, la otra estará pendiente también. Que nos pasa a los dos como Nikola Jokic, que nos gusta mucho dormir y cuando tú nos pones mal, tenemos malas noches. Y os aviso que es la última semana fácil porque todavía hay muchos partidos, pero luego hay menos y menos jugadores, ¿eh? Eso, tú metiendo presión. ¡Hala, un abrazo, Ajero! Abrazo, adiós, hasta luego, abrazo. Vamos ya cerrando este Play Basket. Que no pueden faltar unas recomendaciones de cierre. Yo creo que va a tirar Marta Casas por el playoff de la Liga Andesa, ¿verdad, Marta? ¿Tú crees? Tengo esa intuición. No te falla la intuición, Paco. Solo tener buenas intuiciones. Tenemos que ir por el playoff de la Liga Andesa porque esta semana se van a resolver los cuartos de final. Voy a ir día a día para que aquellos que nos estén escuchando en casa les quede lo más clarito posible, ¿vale? Venga. Lunes 31 de mayo, es decir, hoy, 8 menos cuarto de la tarde, Valencia Basket, TD Systems, Baskonia, primer partido de la eliminatoria, y a las 10 de la noche, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria. Mañana, martes 1 de junio, a las 8 menos cuarto, primer partido de la serie entre el Lenovo Tenerife y el Hereda San Pablo Burgos, y desde las 10 de la noche, el Barça contra el Juventud de Badalona. Miércoles 2 de junio, segundos partidos de las eliminatorias entre el Baskonia y el Valencia Basket, 8 menos cuarto, y entre el Herbalife Gran Canaria, Real Madrid, a las 10 de la noche también. Para el jueves 3 de junio, 8 menos cuarto, Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife, y a las 10 de la noche, Juventud de Badalona, Fútbol Club Barcelona. Y el viernes 4 de junio y el sábado 5 de junio vendrían los posibles terceros partidos. Viernes 4, 8 menos cuarto, posible tercer partido de la serie entre el Valencia y el Baskonia, se jugaría en La Fonteta, y a las 10 de la noche el posible tercer partido entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria, que se jugaría en el Palacio de los Deportes. Si la serie se resolviera antes, la primera, el cuadro, los horarios podrían alterarse, podríamos decir. Y para el sábado 5, a las 6:30, aquí cambia el horario, el posible tercer partido entre el Barça y el Juventud de Badalona, y a las 9 menos cuarto, el posible tercer partido entre el Lenovo Tenerife y el Hereda San Pablo Burgos. Esto del playoff de la ACB, Paco Jo. Además, tenemos marcado en el calendario que están las semifinales de ascenso a la ACB entre el Alicante y el Breogán, y entre el Granada y el Leima Coruña, y también apuntamos para la jornada, para la semana del baloncesto, los partidos que tenemos de la selección femenina, que continúa con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos, de cara al Eurobásquet. El jueves 3 de junio a las 9 de la noche en Córdoba, la selección de Lucas Mondelo va a jugar contra Nigeria, y el sábado 5 de junio a las 7 menos cuarto se van a enfrentar con Bélgica.
Mola Marta porque le pasa lo que a mí. Dice, hoy, el 31 de mayo, pero claro, luego lo escuchas esto, el 31 de septiembre, bueno, no, el de septiembre sería imposible, pero lo escuchas el 26 de agosto y dices, ¿cómo que hoy? Bueno, hoy, no estoy mintiendo a nadie, grabamos. ¿no? Hoy es 31 de mayo, el día Sí, que sí. estamos grabando este Play Basket, ¿no? Eso sí es verdad. Ahí no te No puedo me quitar puedes llevar la contraria. Imposible. Un beso, Marta. Hasta luego, un beso. Pues se acabó por hoy. Pero la semana que viene volvemos en el 32º episodio de la 12ª temporada de Play Basket. Si la jefa técnica, Laura Gómez, no dice lo contrario, y si la jefa del programa, Marta Casas, no dice lo contrario. Y si vosotros no decís lo contrario, claro. Así que nada, en unos días estamos aquí para analizar el baloncesto sin rebote alguno, que es lo que le pedimos a estos tiempos. Nos escuchamos en nada, ha sido un placer, adiós. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la SER los lunes a las 7:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.